martes. Hoy tengo el honor de contar con el señor Fernando Vargas, candidato a la presidencia por el Partido Verde. Señor Fernando Vargas, bienvenido al entrevistado. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches al entrevistado y saludar a toda la población cruceña y hasta donde llegan estos medios, que es tan importante para que la ciudadana y el ciudadano se informe de lo que pasa en la vida política. Don Fernando, ¿cómo se definió su candidatura dentro del Partido Verde? Coméntenos un poco. Primero, el 7, 8 y 9 de mayo de este año, la Comisión Nacional, en su segunda Comisión Nacional de la CIDOB, decidimos participar en la vida política ya como actores principales, y de ahí es que eligen a Fernando Vargas como candidato a la presidencia, y se me da las facultades de conversar con diferentes tiendas políticas, pero sobre todo que hablen el mismo idioma que los pueblos indígenas hemos venido hablando desde 1990 sobre el respeto a la vida, a los territorios indígenas, al medio ambiente, a la naturaleza, a la biodiversidad. Y quiero decir de que no fue tan fácil, ¿no? Tomando en cuenta de que los partidos tradicionales están pues ahí, el Movimiento Sin Miedo, está Unidad Democrática de Doria Medina, eran los más sobresalientes, ¿no? Y considero que era muy difícil hablar con estos amigos que lamentablemente han estado siempre en la administración pública, pero no están haciendo nada, absolutamente nada, para respetar la naturaleza, el medio ambiente, la vida. Y de ahí es que era muy difícil también de que yo haga un acuerdo con ellos. Y de ahí aparecen dos frentes más, si vale el término, ¿no? Ya. Frente para la Victoria y el Partido Verde. Entonces, Frente para la Victoria conversó con otros compañeros de acá de Santa Cruz, y que parece que la conversación no fue tan saludable, que me dijeron, por ejemplo, mira, no podemos seguir hablando con el Frente para la Victoria. Entonces quedaba el Partido Verde, ¿no?, para ver si podíamos entendernos. Y de ahí que fue a partir del 1 de junio de este año, ¿no?, hemos entrado en una conversación directa ya con los dueños del partido, donde se le expresó de que el movimiento indígena definió un candidato, pero que más allá de ese candidato nosotros estábamos buscando un partido que hable, si vale el término, casi el mismo idioma que nosotros, que respete la vida, que respete la naturaleza, el medio ambiente, la biodiversidad, que tenga la misma visión de recuperar la democracia y el Estado de Derecho, de ver una economía inclusiva, donde se establezca una alternativa para todos los bolivianos, pero sobre todo donde haya una renovación. ¿Y qué significaba una renovación? Donde actores, donde juventudes sean parte y protagonistas de esta reconstrucción de este país. Y eso hemos encontrado con el Partido Verde, sin ninguna presión, sin ningún condicionamiento. Ellos aceptaron la candidatura del movimiento indígena, pero que además también se le dijo de que el interés del movimiento indígena era buscar una integración entre el Oriente y Occidente. ¿Qué significaba ese interés? Que la candidatura a la vicepresidencia debería ser una mujer, pero debería ser una mujer de clase media, una persona intelectual. Y eso se le planteó al partido. El partido dice, pareciera de que nos conocemos cuánto ha,
porque justamente nosotros también queremos eso. Respetamos nosotros la vida, luchamos para que se respete la naturaleza, el medio ambiente, para que se respete y se recupere la democracia, el Estado de Derecho, donde todos vivamos en igualdades de condiciones, pero que además, dijo el partido, donde se respeten las diferencias. En ese marco de pluriculturalidad de este país, que nos respetemos entre todos, pero aceptando de que vivimos en un solo país. Y eso hemos encontrado con el Partido Verde, y fue así que llegamos a entendernos y a firmar un acuerdo el 4 de junio del presente año. ¿Quién es don Fernando Vargas? Fernando Vargas es un indígena mojeño trinitario del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, nacido en la comunidad de Paraíso del Sécure, al norte del Tipnis, hijo de Luis Vargas Becerra y de Alejandrina Mosúa Viri, ambos que en paz descanse, que fueron mis padres. Y me crié en el campo, siempre desde niño, desde que aprendí a trabajar, he ayudado a mis padres. Me gusta la ganadería, me he criado entre la ganadería también. Mis padres, si bien no eran ricos, nunca fueron a la escuela, no sabían leer y escribir, pero sí eran ejemplo de padre que me enseñaron a trabajar, me enseñaron la responsabilidad, pero también me enseñaron qué era el bien y qué era el mal. Y que a eso he aprendido bastante de mis padres, que en paz descanse. Y he estudiado en el Tipnis, en la comunidad de Gundonovia, ahí hasta el cuarto intermedio, y en Trinidad me vine y seguí estudiando, después me fui, volví a estudiar nuevamente hasta que salí de bachiller el 2003. Pero quiero decirle que desde 1990, el 89, perdón, volví al Beni porque desde el 78 me salí, me vine acá a Santa Cruz a trabajar. He sido mozo casi 9 años. Conozco cómo se sufre, cómo trabaja un mozo. He participado en la zafra aquí de caña en Santa Cruz, un trabajo muy duro. Pero como uno es hecho para eso, no hay dificultades para esta actividad. Usted conoce muy bien entonces la realidad de la gente pobre, ¿no? Totalmente, totalmente. Pobre de dinero, no me refiero pobre de espíritu. Obviamente no. Una cosa es, hay que entender dos aspectos, ¿no? Una cosa es la pobreza establecido en dos dimensiones. Se dice que la gente del campo somos pobres, pero yo no lo entiendo así. Nosotros la gente del campo somos ricos, porque tenemos todo un supermercado, si vale el término, de la naturaleza. Uno va a pescar, uno va a cazar, produce, hace chaco, cultiva. Y si uno no come ya puede flojo, ¿no? Pero la gente de la ciudad, en los barrios periféricos, y aunque no sea en los barrios periféricos, si no trabaja, no tiene el día para comer. Eso es ser pobre. Ahí sí que uno se siente con una situación crítica. Si no tiene plata en el bolsillo, no puede tomar un vaso de agua o no puede comer. Eso es la diferencia entre la gente del campo y la gente que vive en el área urbana, en una ciudad. Dura tarea, duro objetivo de que un hombre del campo vaya, por ejemplo, a negociar, a crear políticas de Estado con los empresarios, por ejemplo, de la ciudad, ¿no? ¿Ha pensado en eso, señor Fernando? Yo creo que no lo veo tan dura. ¿Por qué? Porque el Estado debe definir políticas de Estado de desarrollo agropecuario. Me refiero a que el área, en las comunidades o la gente del área rural, cada uno tiene pues sus propias especialidades, sus propios dones. Y en ese marco de ese don deben definirse las políticas de Estado para
incentivar el tema de la agricultura o incentivar el tema de la ganadería. Y ahí es donde se tiene que llegar al empresariado. El empresariado tiene que entender de que no solamente ellos tienen el derecho, sino también estos otros también tienen derecho de superarse. Pero además que el Estado tiene que definir las políticas de agricultura y de ganadería, pero también definir políticas de transformación de la agricultura. Eso va a permitir claramente establecer también fuentes de trabajo, pero además garantizar el mercado interno. Bolivia, los bolivianos no somos un país productor, somos un país consumidor. Y ahí es donde el empresariado tiene que entender de que ellos tienen obligaciones, nosotros también tenemos obligaciones, ellos tienen derecho, también nosotros tenemos derecho, en ese marco de igualdad. Y ahí es donde el rol del Estado debe ser protagónico. ¿Es posible llevarse muy bien entre el área rural y la ciudad, y también empresarios del campo, pequeños empresarios del campo, agricultores del campo, entre los empresarios? ¿Es posible llevarse muy bien creando buenas políticas? Es posible. Es posible en el entendido de que rayemos bien la cancha, donde todos nos respetemos y donde el Estado sea el garante de la inversión de cada uno de los bolivianos, pero que además defina las políticas. Todo es posible si nos sentamos a conversar en una mesa y discutimos el tema de desarrollo del país por encima de los intereses personales. Se puede hacerlo. El tema es que el Estado nunca ha asumido una responsabilidad seria y más bien al contrario se dalea a un solo sector. Y eso no puede ser. No se pueden definir políticas de Estado sesgado. Se tienen que definir políticas de Estado en el marco de una integralidad de cada uno de los bolivianos. Pero también es importante que estas políticas de desarrollo integral vayan respetando la naturaleza y el medio ambiente, porque el medio ambiente y la naturaleza juegan también un rol importante para el ciudadano y para todo ser vivo. Don Fernando, me voy a ir a la pausa. Luego hablamos de su partido, que me llama mucho la atención, la filosofía, los objetivos que persigue. Además que esta mañana me pasó un dato la señora Margot Soria diciendo que el Partido Verde en la Unión Europea tiene un porcentaje del 15% de representación. Todo aquello vamos a comentar, ¿le parece? Muchas gracias. Estamos con don Fernando Vargas, candidato por el Partido Verde, hoy en el entrevistado. Ya volvemos.